Hello, guitar friends around the world. Welcome back to Dialogues, the interview series of Guitar TV World. This is my colleague Luciano Marziali, and I am John Jimenez, and we want to immerse you in the wonderful and amazing world of the guitar music. Before we start with the interview, we really want to thank you for all your support and your feedback. This is for us very satisfying to feel your enthusiasm. If you want, you can to like our Facebook page or subscribe to our YouTube channel, Guitar TV World. We are very pleased today to talk with one of the greatest classical guitar player worldwide, teacher at the University of Music in Cologne, Germany, and he is the Argentinian guitarist and artist Roberto Ausell. Let me introduce you now our guest. Sin duda alguna, Roberto Ausell es uno de los músicos más destacados dentro y fuera del mundo de la guitarra clásica. Roberto Ausell incursiona desde muy temprana edad en el estudio de la música, siendo su encuentro con el maestro Jorge Martínez Zárate en el Conservatorio Juan José Castro de Buenos Aires un paso importante en su vida artística. Entre 1972 y 1976, su talento es reconocido en los concursos de guitarra más importantes del mundo, obteniendo el primer premio en el certamen de Radio France en París, de Porto Alegre en Brasil y en el concurso internacional de guitarra Alirio Díaz en Caracas, Venezuela. Su musicalidad y enorme sensibilidad artística han motivado a grandes compositores a extender el repertorio de la guitarra, entre los que destaca el gran compositor argentino Astor Piazzolla, quien escribiera para Ausell a comienzos de la década de los 80 sus 5 piezas para guitarra, su primera composición para este instrumento. Su actividad artística lo ha llevado a tomar parte en importantes festivales internacionales de Europa, América Latina, Japón, China, Rusia y Estados Unidos. Como solista, ha actuado con orquestas de gran renombre, como la Filarmónica de Radio France, la Orquesta Colonne de París, la Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta Nacional de Lyon y la Orquesta de la BBC de Londres. El New York Times lo define como un ejecutante de un extraordinario refinamiento técnico y de gran coloridad sonora. Desde 1994, Roberto Ausell es profesor titular en uno de los institutos de mayor renombre en Europa, la Universidad de Música de Colonia, Alemania. Además, trabaja con la editorial francesa Henri Lemoine, donde dirige su propia colección de música para guitarra. En reconocimiento a su labor artística durante toda una década, Ausell es galardonado en 1999 en Argentina con el prestigioso premio Konex de Platino, junto a personalidades como Daniel Barenboim, Marta Argerich, Julio Boca, entre otros. Un músico definitivamente fuera de lo común, un artista que ha sabido captar el alma y la esencia de la guitarra, poniéndolos con gran fidelidad y delicadeza al servicio de sus oyentes. Roberto, para nosotros es un enorme honor tenerte aquí hoy en Guitar TV World, en nuestro espacio.
y queremos darte la más cordial, amistosa y afectuosa bienvenida. Muchas Luciano. gracias. Yo también soy muy feliz de poder estar aquí contigo, Roberto, para hablar un poquito de ti, de tu arte, de tu música y para estar un rato contigo. Sí, Gracias. muchas gracias. Yo también estoy muy contento de estar con vosotros y poder compartir algo. La primera pregunta, Roberto, quizás puede ser la pregunta más importante de toda la entrevista. Probablemente, no sé, después de esta pregunta ya ha pasado todo. Para Luciano es algo que creo que lleva en el corazón desde hace mucho tiempo. Es vital para mí, es vital, sí. Roberto, ¿Maradona o Messi? ¿Tengo que responder? Claro, por supuesto. Messi. Ahí no estamos tan de acuerdo tú y yo. La única cosa, creo. Atahualpa Yupanqui decía que la primera música que él escuchó era el fantástico y espléndido sonido de la espuela, refiriéndose a sus orígenes, a los orígenes de su familia y a sus orígenes como domador de caballos. ¿Cuál fue tu primera música? Sí, cuando comencé a estudiar la guitarra, me acuerdo iba a la casa del profesor y yo no tenía instrumento. O sea que tocaba un poco en su casa, en las lecciones que él me daba. Y después volvía a casa y esperaba una semana y así. Hasta que un día un tío supo que yo estaba estudiando guitarra. Entonces me decía, Roberto estudia guitarra. Dice, yo tengo una guitarra en casa que nadie la utiliza. Y esa fue así, ese fue un regalo de mi tío. Me acuerdo, sí, patente, como si fuera así, como hoy. Cuando el día que encordaron la guitarra, esa guitarra de mi tío, estábamos afuera, porque era verano, y yo estaba en una mesa así, y me agarré la guitarra para hacer unos acordes, lo que el profesor me hacía hacer en su casa. Y me acuerdo que al tocar las 6 cuerdas al aire, lo que hice un acorde así, no puedo expresar ahora, ni lo expresaré nunca, lo que sentí. Pero fue una imagen para mí que fue algo mágico. Es como si una persona me hubiera hablado en ese momento para darme un mensaje. Sentí que el instrumento hablaba, o sea, al bajar el pulgar así entre la primera cuerda y la sexta y la primera. Y entonces yo me sorprendí, porque claro, yo en ese momento tocaba las cuerdas al aire así, un poquito nomás, tenía unas 2, 3, 4 semanas, y me sorprendí. Me sorprendí porque hasta el día de hoy me pregunto, ¿pero qué quiso decirme a mí ese acorde? Y es toda la magia y el misterio de mi vida con el instrumento. Cuando ya te haces guitarrista y vienes a Europa, llegas directamente a Francia, ¿no? Creo. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Vine a Europa porque quedé finalista del concurso de Radio France, concurso internacional de guitarra de Radio France. La primera prueba consistía de grabar una cinta, en aquella época era grabar una cinta magnética con un programa impuesto por Radio France, por el concurso. Entonces mandé en aquel tiempo la banda magnética, y al cabo de 2 meses creo, me llegó un telegrama. El email de la época. El email de la época. Sí. Me llegó un telegrama diciendo que sí, que había quedado finalista y que me invitaban a participar en la segunda prueba de este concurso, en el mismo año, en el mes de octubre, también con un programa impuesto, y el telegrama fue en marzo y la final era en el mes de octubre. O sea que con mi profesor preparamos el programa con Jorge Martínez Zárate, y así fue, vine a Francia
con todas las ilusiones de tocar en Francia, porque en aquella época en Argentina, claro, se conseguían pocas partituras, pocos discos. Las cosas que nos venían a nosotros eran de nuestros maestros que venían a hacer una gira por Europa, entonces venían con material, con partituras, con discos, con LP, ¿no? Y así nosotros escuchábamos, íbamos a la casa y por ahí hacíamos alguna copia, el que tenía un grabador. Y entonces fue así, como vine a Francia, con muchas ilusiones. Y bueno, entonces... ¿Ganaste el concurso? Gané el concurso, sí. Esa fue el impulso que me trajo a Francia. No pensaba para nada vivir en Europa después del concurso, aunque amigos me decían, ahora con este premio es importante que te quedes aquí. Pues no, yo me quiero volver. Y me volví. Al mes me volví. Y claro, después, como ese premio era muy importante, el director artístico del concurso me invitó al año siguiente a hacer una gira desde Perú hasta México. Entonces, bueno, ahí ya comenzó otra etapa en mi vida, ¿no? Un poco más el músico así. ¿Qué voy a hacer ahora? Sí, y bueno, a partir de ese momento volví. Ajá. Y después, claro, como continuaban algunas invitaciones, entonces decidí volver a Francia, a Europa, a Francia especialmente, y quedarme un tiempito, digamos, 1 año o 2 máximo, porque yo quería ver el mundo de la guitarra clásica y conocer el ambiente. Y como la vida es, todavía estás aquí. Y sí. Hablando de concurso, tú fuiste también ganador del concurso Alirio Díaz en 1976. ¿Qué te motivó a ir a este concurso? Sí, después del concurso de París, eso fue justamente algunos meses después. Entonces, cuando yo llego a Buenos Aires, después del premio de París, me dije así, ahora no participo en ningún concurso más. Ya es suficiente. Sí, Okay. porque pasé 3 años presentándome a concursos, desde los 18 años hasta los 21. Tenía 21 años en el 65. Y yo digo, bueno, ya basta, ya está bien, es una etapa que yo quería cerrar. Entonces seguía tomando clases con mi profesor, con Martínez Zárate. Entonces entro a la clase y me dice, mira, y me muestra las bases del concurso de Alirio Díaz. Me dice, ¿no te querés presentar? Entonces yo vi las bases. No, el concurso ya está bien. Porque para mí hay una etapa, ¿no? Y para mí ya estaba cerrada. Pero claro, cuando me dio las bases, vi el nombre de jurado. John Williams, Julian Bream, Leo Brouwer, Carreño. Inocente Carreño. Sí. Entonces... Alirio Díaz también estaba, supongo, ¿no? Sí, era el presidente del jurado. Él. Sí, era presidente de honor. Claro. Entonces, claro, como lo que decía antes, para nosotros John Williams, Julian Bream, eran esos monstruos sagrados que los podíamos ver, no ver, solamente escuchar por algunos discos que nos traían nuestros maestros. Entonces digo, a mí lo que me motivó, y tuve una motivación muy grande, es tocar para esa gente, pero no pensé en el concurso, ni en el premio, ni nada de eso. Digo, Era tenerlos de público. es para mí, es una oportunidad la más grande de mi vida en este momento para ir a tocar ese concurso. ¿Y cosas sentiste cuando tocaste antes de Julian Bream, de John Williams, de Alirio Díaz? Sí, debo decir una cosa, el único que no fue al jurado fue Julian Bream. Él estuvo ausente. ¿Qué cosa sentí? Sí, de todas formas. No me sentía inhibido para nada, tenía eso que uno tiene cuando le da ganas de salir y de tocar. O sea, acababa de pasar una época de concursos, entonces también estaba entrenado a eso. Y para mí era una felicidad
una felicidad. O sea, quería tocar lo mejor posible. Bueno, y lo hiciste, de hecho, porque ganaste el primer premio también. Pero sentía, sí, es como tocar, no sé, delante de una persona que sueñas, que encontrar algún día. Era un regalo, de la vida. Manteniéndonos en Latinoamérica un poco, el mundo de la guitarra, siento yo, y creo que todos los guitarristas lo sentimos así, me permito hablar por todos, es que tenemos una deuda enorme contigo porque gracias a ti, Astor Piazzolla compuso estas maravillosas 5 piezas para guitarra, de las cuales hoy disfrutamos todos. Quisiera conversar un poco acerca de eso. ¿Cómo surgió la magia de esas piezas de Piazzolla? ¿Cómo fue tu trabajo con Piazzolla? ¿O por qué? ¿Por qué escribió Piazzolla las 5 piezas para guitarra? Claro. No, nadie tiene una deuda conmigo. Es mi deber de encontrar a compositores así como Piazzolla u otros y con un pequeño granito de arena aumentar un poquito el repertorio de la guitarra, y si es importante y bueno y de gran música, mejor todavía. O sea que en ese sentido sí, estoy feliz. El encuentro fue gracias a una persona, un amigo, José Pons. Yo en ese momento, en el año 80, vivía en París, en un departamento en donde en el mismo edificio, en el 3er piso, vivía este amigo, José Pons. Y José Pons era amigo de todos los artistas que venían de Argentina. O sea, un hombre José Pons, que vivió siempre, que nació en Argentina, pero que vivió desde muy temprana edad en Francia. Entonces él tenía esa nostalgia siempre de la Argentina. Entonces cada vez que un artista venía de Argentina, él lo iba a buscar y lo invitaba a su casa, y así. Todo el mundo, porque ya sean pintores, poetas, bailarines, instrumentistas, cantantes. Y entonces yo vivía abajo, en planta baja, y entonces a veces nos veíamos, hola José, ¿qué tal? Entonces un día me dice, el miércoles viene Astor, dice, ¿querés venir? Digo, sí, voy. Porque lo recibía, y su señora, una gran cocinera, entonces siempre tenía algo preparado para las personas que caían así de sorpresa. Las personas que su marido, José, les traía, y cada noche había un invitado. Y yo muchas veces, antes de conocer a Piazzolla, participé. Y ahí conocí a Mercedes Sosa, a Atahualpa Yupanqui, a Falú, a los hermanos Dávalos. Pero era como una embajada prácticamente. Sí, era la verdadera embajada argentina, cultural, ¿no? Sí, en París, en la casa de José Pons y de Jacqueline Pons. Entonces ahí conocí a Astor. Entonces ese día me invitó para tal día ir a cenar, porque Astor venía con su señora. Entonces fui, y ahí estuvimos. También estuvo el pintor Perezelis. Y entonces cada uno, fue una noche hermosa, porque Perezelis hablaba de su problemática, del arte, la pintura, y Piazzolla hablaba de sus músicas, de sus composiciones, de su vida en Argentina, cuando vino a estudiar a Francia. Y bueno, y hablamos todo. Yo también hablaba pero le preguntaba sobre todo, porque yo quería saber. Y al cabo de la noche, así de sobremesa, le pregunté por qué él nunca, hasta ese momento, no había escrito para la guitarra. Y en este momento, ¿qué tanto conocía Piazzolla la guitarra como instrumento solista? Como instrumento solista nunca, no la conocía, pero él tenía el hábito de escribir para guitarra eléctrica en su conjunto. O sea que la guitarra la conocía muy bien, muy bien. Entonces después nos saludamos, y entonces quedamos en que yo la semana siguiente iba a ir a su casa para mostrarle mi repertorio, y así poder él escucharme y a ver qué pasaba. Y entonces fui a su casa, a Lille Saint Louis, y toqué para él una tarde.
todo el repertorio que en ese momento tenía. Sí, la suite 995 de Bach. Un concierto completo, Sí, prácticamente. la sonatina de Berkeley, estudios de Villalobos. Bagatelas de Walton. La bagatela, sí, esa fue la última. Y la bagatela de Walton, terminé ahí porque ahí toqué la bagatela número 3 de Walton a la cubana. Y claro, yo la siento como una música de Astor Piazzolla, esa bagatela. Y la toco como un tango de Piazzolla, con acentos así, con un poco de distorsión. Y cuando Piazzolla escuchó eso se quedó paralizado, pero increíblemente sorprendido, ¿no? Y no te preguntó, pero esa es mi música. Sí, Te lo digo. claro que sí. Dice, pero eso es Piazzolla. Sí, eso es Piazzolla. Y claro, como siempre hubo un poco entre Inglaterra y Argentina esa situación, entonces le dio a él un poco, le tocó mucho su amor propio en realidad. Y entonces ya en ese momento él quería hacer algo. Entonces yo ya sentía que me tenía que ir. Y entonces, bueno, chao. Y me fui. Y después cuando llego a casa, me llama por teléfono él. Y me dice, quiero ver las 5 bagatelas. Me tomé el metro nuevamente. Y fui y le llevé las partituras de las 5 bagatelas de Walton. Es decir, se puede decir que es como una respuesta argentina a las 5 bagatelas de Walton, las 5 piezas de Piazzolla. exactamente. Sí. Eso fue.